Buenas queridos amigos y hermanos del canal Jesús en mi hogar. El día de hoy hemos preparado para ustedes un nuevo contenido. Y el día de hoy tenemos un invitado. ¿Quién es, mami? Oh, claro que sí. Primero, ¿cómo están a nuestros hermanos y amigos que nos ven aquí en Jesús en mi hogar? Gracias por su fidelidad a nuestro canal. Bueno, Marcos, hoy para mí es un placer presentar a alguien que yo digo que es como mi hijo, porque tengo muchos hijos que no he parido. Así que, ¿qué decir de él? Un joven que ama, glorifica y predica para la gloria de Dios. Un joven que desde que lo conocemos ha sido de testimonio y ha sido una bendición para nuestra familia. Así que es un placer tener en nuestro hogar a Manuel y su familia. Hola Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias al Señor. Grata sorpresa, ¿verdad que sí? Ver este maravilloso lugar aquí, preparados para pues esparcir el Evangelio de Dios al mundo. Y agradecido por la invitación, también súper agradecido porque tenía mucho tiempo que no los veía a ustedes. Sí. Y fue una maravillosa sorpresa, ¿verdad? Ver cómo mis hermanitos están creciendo, ya están más altos que yo. Muy alegre por la oportunidad que Dios me ha dado de volver a verlos. Ay, sí, nosotros también súper contentos, sobre todo de ver a los niños, la esposa y todo. Así que hoy, Manuel, tenemos un tema súper interesante, la Así es. liberación del pecado. Así es, la liberación del pecado. Creo que eso es un tema que debe, pues, estar presente en nuestros pensamientos, ya que Dios necesita liberarnos a nosotros del pecado y reinar Él en nuestras vidas. El pecado no debe formar parte de nosotros, pero Dios sí, Dios debe habitar en nosotros. Y creo que es algo que atañe mucho al tiempo que estamos viviendo hoy y que si lo manejamos, si lo entendemos y si ponemos empeño en hacer lo que Dios nos está pidiendo, vamos de alguna u otra manera ver a nuestro Señor más pronto. Amén, amén. Entonces queremos invitarte a que si deseas saber cómo Dios te quiere libertar del pecado, te quedes hasta el final, porque Manuel nos va a llevar a hacer un análisis bíblico con varias citas bíblicas, por supuesto, para que podamos entender cuál es esa obra maravillosa que Jesús quiere hacer en ti y en mí. Así que, Manuel, comencemos. ¿Qué te parece? Claro que sí. Bueno, como ya se ha mencionado, vamos a explorar en la Biblia qué nos enseña ella acerca de la liberación del pecado. Y vamos a empezar tratando algunos temas básicos, pero no por eso no son importantes. Son súper importantes porque nos dan a nosotros una idea de qué Dios espera hoy. Y lo vamos a ver a través de ejemplos bíblicos, históricos, cómo Dios liberó a su pueblo Israel, el proceso que Él llevó para eso, y que creo es el mismo proceso que Dios está esperando que nosotros pues formemos parte de Él. Exacto, y me recordaste lo que Salomón dice, que es lo que fue, lo mismo que será. Así es. Entonces, nada, vamos a empezar alguna cita bíblica por donde podamos arrancar. Claro que sí. Hay tres citas bíblicas, de hecho, y la primera la encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 16, versículo 31. Bueno, esa que la busqué en Marcos. Dame otra a mí. La otra es Marcos 16, 16. Muy famosa, Marcos 16, 16. Yo sé que los hermanos ya la están diciendo de memoria. Y Mateo 24, 13. Se me perdió Marcos, por aquí está después de Mateo. Mateo, Marcos. Ok. Antes de leerla, quiero resaltar de que me llama mucho la atención estas tres citas porque nos muestran en diferentes aspectos cómo nosotros vamos a ser salvos, o así algunas personas lo ven. Otras no han entendido, como yo en mi caso, que veía estos textos aquí en la Biblia y decía, oye, pero ¿por qué está esta palabra aquí, salvación, o que serás salvo? Pero en el otro evangelio, Marcos,
aparece una añadidura, ¿verdad? Bautízate, y así sucesivamente. Así que será súper interesante, presten atención porque, como les dije al principio, nos va a enseñar qué Dios espera de nosotros en este tiempo. Excelente. Entonces a mí me toca Marcos primero. Ok, Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Bien. Podemos ver aquí cómo el centurión, buscando respuesta de cómo podía servir a este Dios, cómo podía ser parte de algo tan maravilloso que Pablo y su compañero de cárcel en ese momento, le mostraron a ellos. Él pudo ver el poder de Dios. Así que ellos le dijeron algo simple y sencillo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así de simple. No iba a esperar al día siguiente, no iba a esperar 2 semanas después. No, en ese momento Jesús prometía salvarlo. Amén. Y quizás ustedes se pueden dar cuenta por qué me llaman la atención estos 3 versículos que vamos a leer, porque lo que sabemos acerca de la Biblia, el Evangelio y la lucha contra el pecado, pareciera que realmente no es tan fácil la salvación. Si es creer en Jesucristo, bueno, pues todos creemos en Jesús. ¿Y será que eso será garantía total de nuestra salvación? Vamos a ver lo que nos dice a nosotros el libro de Marcos, versículo 16. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí empezamos a ver algo que pareciera una contradicción, pero no lo es. El primer versículo nos dice a nosotros que solamente necesitamos creer. Y cuando nosotros predicamos esto y le decimos a las personas en la campaña que creen en el Señor Jesús, pues ellos lo aceptan, dicen amén, se acercan al altar para entregar su vida a Jesús. Sin embargo, 2 días después o 3 días después, el mismo predicador les dice que ahora necesita ser bautizado. Y les surge la pregunta a los invitados: espérate un momento, ¿y no fue que Jesús no me salvó él hace 2 días o hace 3 días? ¿Por qué ahora tengo que bautizarme para ser salvo? Yo pensé que cuando acepté a Jesús y que Él en su palabra dice, serás salvo si creo en ti, pensé que fui salvo en ese momento. Y se crea esa incógnita allí. Claro. Se crea eso porque pensaba que simplemente necesitaba creer. Pero no. Y no es que haya una contradicción, valga la redundancia, pero vamos a ver qué en la Biblia nos trae hoy. Ok, Mateo. Mateo 24:13. Lo tengo aquí. Ah, pues perfecto. Pero el que persevere hasta el fin, ese Ese será salvo. Amén. Ay, ahora la cosa se complica más porque por un lado creer, bautizarse y perseverancia. Entonces tienen que estar los 3 elementos. Tienen que estar los 3 elementos precisamente, y muy buena orientación o observación que acabas de hacer. Precisamente, aunque pareciera que hay alguna una contradicción aquí en estos versículos, ellos nos están enseñando que el pecado no es tan sencillo como nosotros lo vemos. Y que para Dios libertarnos y salvarnos del pecado necesita varias cosas, muchas cosas. Y no es como que Dios está mirándonos a nosotros y que no confía en nosotros, como que, bueno, yo sé que tú dijiste que tú crees en mí, pero yo no confío en ti. Vamos a ver cómo va el tiempo. Y yo sé que tú te bautizaste y diste testimonio a la feligresía y a las personas, tus familiares y amigos, de que has empezado una nueva vida, pero no confío en ti todavía. Yo voy a esperar a ver si tú perseveras hasta el fin y entonces yo te voy a salvar. No es así como Dios ve las cosas. No es así. Pero aún está la pregunta: ¿por qué estos 3 textos? El pecado tiene 3 componentes. El pecado tiene una penalidad. Sí. La Biblia dice
la paga del pecado Es la muerte. es la muerte. El pecado tiene esa penalidad ligado a él. Cualquiera que pecare le toca morir. Y esta fue la razón por la que Jesús vino a morir por nosotros. Porque si Jesús no hubiese muerto por nosotros, ¿cómo iba a ser posible para la deidad, para el Padre, para el Espíritu Santo, para Jesús, para el universo, el cielo, salvarnos? Si morimos y estamos muertos, ¿cómo Dios nos salva? Se necesitaba un Salvador. Se necesitaba a alguien que ocupara nuestro lugar. Así que por esa razón aparece Jesús en Hechos 16:31, cree en mí y serás salvo. Pero lo que no nos está diciendo allí es el otro proceso que tenemos que pasar. Bautizarse no es tan simple como dar testimonio de que yo he creído en Jesús, porque de hecho ya yo creí en Él. Bautizarse implica o refleja algo más profundo. Cuando nosotros nos bautizamos, así como dice en 1 Corintios 10:2, que cuando Israel pasó el Mar Rojo, fue bautizado en el mar. Y el bautismo se representa como una muerte espiritual y que cuando te levantas surge como un nuevo ser, una nueva criatura. Entonces, Manuel, escuchándote me surge una pregunta, porque sabemos que somos salvos por gracia, que eso fue un don del Señor. Ahora con estos 3 versículos me surgen muchas preguntas. Una de ellas es, supongamos que yo estoy enferma, ¿verdad? No he conocido al Señor, nada, no soy cristiana, pero estoy en cama, me predican, yo acepto, pero mi situación no me permite bautizarme. Entonces solamente me quedé con el primer versículo, cree, y no me bauticé. ¿Qué pasa? Muero, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué no llegué a bautizarme? Bueno, en la Biblia hay excepciones, pero si la persona todavía está viva, la Biblia nos presenta algo que se llama ungimiento. Es una forma también de ser bautizado. Cuando te ungen, y fue lo que pasó con David, y existía mucho esta práctica, o se practicaba mucho esto en el Antiguo Testamento. Estas personas eran apartados para un uso santo, porque, dicho sea de paso, cuando nosotros nos bautizamos, si entendemos lo que es el bautismo, y nos levantamos de estas aguas dejando allí el viejo hombre y surgiendo como una nueva criatura, en ese preciso momento nosotros hemos sido apartados, escogidos a la vez para un uso santo, puesto que ahora Cristo es quien debe vivir en nosotros. Es decir, el viejo hombre murió. Alguien debe ahora surgir de esto, y ese es Cristo viviendo en nosotros, que está sujeto a hacer la voluntad de su Padre. Por esto, el ungimiento es algo que se aplica muy bien para personas que por su situación lamentablemente no pueden delante de una iglesia o en un río, vamos a decir, pero delante de sus seres queridos o de la iglesia, testificar al mundo que ha aceptado a Jesucristo y que ahora se compromete a vivir para Dios, porque eso es lo que haces en el bautismo. No es que lo aceptas, es que te comprometes a vivir para Dios. Ok, es como el matrimonio, un noviazgo y luego el matrimonio es el compromiso. Así es. Bien, entendí, gracias. Siempre. Bien. Tú habías mencionado algo hace un rato acerca de unos 3 componentes. ¿Qué son? Bueno, la penalidad es uno de los componentes, pero también está el poder y la presencia. Estos son los 3 componentes del pecado. Y como dijimos al principio, la penalidad fue de aquello que Jesús nos liberó a nosotros. La muerte. La muerte. Romanos 6 nos habla de eso. Cristo vino y nos liberó de esa penalidad, pero
no fue simplemente para dejarnos a nosotros vivos, sueltos, que hiciéramos lo que quisiéramos. No nos salvó, no nos dio esa segunda oportunidad para que nosotros vayamos de fiesta en fiesta cada fin de semana. Malgastarla. Sí, para malgastar esa segunda oportunidad. No fue para que nuestro propósito principal en la vida sea hacernos ricos. No fue para que persiguiéramos nuestras más grandes ambiciones. Todo esto es parte de la vida, pero el foco debe ser Cristo. Amén. Si Dios nos da la oportunidad de estar vivos, porque merecíamos la muerte y no iba a haber existencia ninguna de nosotros, es decir, no íbamos a poder lograr metas y planes que logramos cuando pues estamos vivos, porque el que está muerto nada sabe. ¿Cómo es que no habrá algo más allá? Sí lo hay. Dios nos salva de esa penalidad para entonces hacer una relación con nosotros. Una relación en la cual Dios pueda ser nuestro Padre, nuestro Dios, y nosotros podamos ser sus hijos. Dios nos salva para llevarnos ahora a nosotros a el momento en el cual Él hizo a Adán y a Eva, para que habitaran siempre. Wow, maravilloso don del cielo. Así es. Por eso es que hemos escuchado tanto que el cielo dio lo más preciado que tenía para salvarnos a nosotros, y fue Jesús. Jesús, así es. Ahora bien, decíamos al principio que para poder ser liberado de estos tres componentes no sucede así por así. De hecho, es algo difícil para Dios, y no en el hecho de que Él tuvo que dar a su hijo. En el libro de Génesis, nosotros vemos la historia de Caín y Abel. Caín fue a llevar un sacrificio a Dios, al igual que Abel. El sacrificio de Abel fue aceptado, pero el de Caín no. Y esto nos enseña a nosotros que no porque todos seamos cristianos, no porque hayan tantas religiones en el mundo que profesan seguir a Cristo, no a todos los acepta Dios. Porque Dios rechazó el sacrificio de Caín, que iba a hacerle sacrificio a él. Pero ese es otro tema. Sí, te vamos a invitar para una próxima ocasión, porque hay muchas preguntas. ¿Por qué uno sí, por qué otro no? Pero eso será para la próxima. Será para la próxima, así es. Pero, debido a esto, vemos que Caín llama a su hermano. Lo llama y la Biblia nos dice que él lo mató. Sí. Pero no se queda allí, sino que Dios viene y se acerca a Caín y le dice: Caín, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y es importante esto aquí porque Caín merecía morir. Inmediatamente. Había cometido un delito, una muerte. Y él merecía morir. Sin embargo, Dios lo marcó para que él no fuese muerto. Pero esa muerte, esa segunda oportunidad que él recibió, no vino al azar. Su hermano, que era justo, su hermano, que era inocente, tuvo que morir. Y algo que Jesús dice en el Calvario, cuando en la misma calidad de Abel, siendo inocente, justo y muriendo, entregando su vida, le dice al Padre: perdónalos. Es por esta razón que la palabra de Dios nos dice que la sangre de Abel clamaba a Dios desde la tierra, y era diciéndole esto: perdónalo. La razón por la que Dios lo deja a Caín vivo y le da esta segunda oportunidad es porque alguien murió en su lugar y hizo esta petición. Ahora bien, después de esto nos toca hacer algo a nosotros. Wow, Manuel, yo me quedo pensando así en esa oportunidad a Caín y en tantas oportunidades que Dios nos da a nosotros, porque si nos ponemos a repasar
todo lo que Dios ha hecho por nosotros, todas las veces que nos ha librado. Y son muchas más las que no nos damos cuenta, pero de esas que podemos contar. Y aún así, con tantas oportunidades que Dios nos da, y somos tan mal agradecidos. Precisamente, Caín recibió esta segunda oportunidad. ¿Y qué él hizo? Construyó ciudades, tuvo hijos e hijas, y de sus descendientes salieron los enemigos más acérrimos de Dios. Cuando Dios nos da esta segunda oportunidad, Dios espera de nosotros una liberación. Y esa liberación Él no nos las deja a nosotros, Él mismo la efectúa. Amén. Pero nosotros necesitamos estar de acuerdo. Nosotros vemos en el libro de Éxodo esta enseñanza, esta ilustración. Dios le dice a Moisés que necesitan matar un cordero. Los milagros que Dios había hecho allí en Egipto, ninguno de ellos liberaron a Israel de la esclavitud en la que se encontraban. Dios había hecho posible que ellos estuviesen vivos, pero para Dios tener una relación con ellos, como de Dios a su pueblo o de padre a hijos, necesitaba sacarlos de ese lugar. Allí ellos tenían oportunidad de cantar, pero eran esclavos. Allí tenían oportunidad de procrearse, tenían muchos hijos. De hecho, Faraón puso las cosas más difíciles porque Israel se estaba multiplicando de una manera que iba a ser más grande que la nación y en cualquier momento podían sublevarse. Así que allí ellos estaban siguiendo su vida normal, pero seguían siendo esclavos. Así que Dios ahora introduce el segundo proceso por el cual nosotros vemos este versículo en Marcos 16:16. El bautismo. Dios ahora necesita ver la sangre, no escucharla. Dios escuchó la sangre ya y eso nos dio una segunda oportunidad. Pero para hacer el proceso de la liberación, Dios ahora tiene que ver la sangre. Y tiene que ver la sangre de un ser justo, sin mancha y que tiene que morir también. Y en este caso tenía que ser un cordero. Es por eso que en la Biblia a Jesús se le llama el Hijo del Hombre, no por su genealogía, sino porque Él era el hombre justo, perfecto y sin mancha, el cual Dios escuchó para que tuviera misericordia de nosotros, pero también el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Por eso es que Jesús lo es todo para nosotros. Amén. Y es por esta razón que cuando nosotros tratamos la palabra de Dios, cuando nosotros tratamos el tiempo que Dios nos da como si no costó nada, cuando nosotros caminamos en la vida como que no hay un Dios allí arriba que está esperando algo de nosotros, eso hiere el corazón de Dios profundamente, porque todo lo que el Padre tuvo que hacer, o el universo entero, para que pudiésemos nosotros hoy tener esta segunda oportunidad, no fue fácil. No fue fácil. Así que nosotros vemos aquí en Israel, en el ejemplo de Israel, lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios les dijo a ellos que tenían que matar a este cordero y que tenían que poner la sangre en el dintel para que el ángel de la muerte cuando pasara por alto. Y ahora vemos a Dios en el proceso de liberar a Israel de Egipto. Y hay algo muy interesante aquí que yo noto, y es por lo que me he inspirado, o creo que Dios me ha inspirado a hablar de este tema, y es que aunque Israel estaba en el proceso de la liberación, vemos a Faraón, que después que había dicho, váyanse, ahora viene con todo su ejército detrás de Israel. Y ya vemos a Israel que ha salido de las murallas de Egipto y que está frente al Mar Rojo. Y Dios ha proclamado su liberación. Ellos están contentos de que ya se van. Pero vemos que Faraón viene detrás de ellos. Y mientras yo pensaba en esto,
me di cuenta, y Dios sabía también, y no podía impedir eso. Porque Israel, aunque había salido de las murallas de Egipto, todavía estaba en territorio que le pertenecía a Faraón. Y mientras ellos estuviesen en el territorio de Faraón, Faraón tenía todo el derecho de hacer con ellos lo que quisieran. Él podía ir a buscarlo y llevarlo de regreso. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Aceptamos creer en Jesús para que nos dé la segunda oportunidad, ¿verdad? Pero muchas veces queremos aceptar a Dios, pero seguir viviendo en Egipto. Wow. Cristiano con una mentalidad egipcia. Sí, queremos ser salvos, pero queremos ver lo que queramos. Queremos ser salvos, pero queremos vestir como se nos plazca. Queremos ser salvos, pero seguir con las costumbres que teníamos anteriormente. Pero en el proceso que Dios tiene para libertarnos a nosotros del pecado, notamos algo diferente. Dios estaba Dios estaba haciendo lo posible para que Israel pudiese tener una relación íntima con ellos. Y es por esto que Dios ahora quiere sacar a Israel de Egipto y llevarlos ¿a dónde? Al desierto. Al desierto, sí. Así es. No, porque antes de llegar a Canaán, Sí. necesitamos pasar el desierto. ¿Sabe? No podemos llegar a la gloria sin una purificación. Dios ahora necesita enseñar a su pueblo. Y es por esto que la ubicación en la que nosotros nos encontramos de manera espiritual es muy importante. Cada quien en su vida puede examinar dónde está. Si todavía estamos profesando a Cristo, pero viviendo en una forma que no es correcta delante de Dios. Porque lo que vemos aquí en la Biblia es que, es cierto, Dios hizo provisión para que Israel se mantuviera con vida. Y Dios ha hecho esa provisión para nosotros. Pero ¿qué hay después de esto? Hay un trabajo que nosotros necesitamos hacer. Y es aceptar los designios de Dios y es entrar a la escuela de Cristo para aprender de Él, como dice la Biblia, cómo ser mansos y humildes de corazón, cómo adquirir el carácter de Dios y cómo vivir para honrar y glorificar a Dios. Que dicho sea de paso, es el mensaje que se presenta en Apocalipsis 14. Temed a Dios y darle gloria, ¿verdad? Porque la hora de su juicio ha llegado. Es el mensaje que Dios nos manda a nosotros, aquellos que vivimos en los tiempos del fin. Necesitamos empezar a temer a Dios y a darle gloria. Y Dios nos dice eso porque quizás como pueblo nuestra vida no está llena de temor hacia Dios. Y lo que hacemos quizás no esté dándole la honra y la gloria que Él se merece. Así que vemos aquí a Israel frente al Mar Rojo. Y Dios abre este Mar Rojo. Y recordando lo que dice 1 Corintios 10:2, aquí es donde se cumple el bautismo de Israel. Fueron bautizados en el mar. Ahora ellos han aceptado el compromiso de estar allí para hacer lo que Dios les pida. Y es por esto que Israel le dice a Moisés, mira, dile a Dios que te diga todo lo que Él quiera y nosotros lo vamos a hacer. Pero surge algo, y es que en el desierto ya no hay las mismas actividades que había en Egipto. En el desierto, la comida que hay es totalmente diferente a la comida que había en Egipto. De hecho, algunos que habían aceptado entrar en el proceso de Dios para ser santificados, después se estaban quejando delante de Moisés que preferían ir a volver a comer como se come en Egipto. Wow, ahí uno ve hasta la reforma pro salud. Claro que sí. Querían volver allá, deseaban eso y estaban dispuestos a cruzar el Mar Rojo. Pero aquí hay un detalle, mis hermanos. Manuel, escúchame que te interrumpa porque es que este tema me tiene así como muy pensativa, muy profundo. Porque entonces muchas veces nosotros preferimos la esclavitud para complacer nuestros gustos. Muy fuerte, pero es así. Querían volver a Egipto a comer, aunque fueran esclavos, pero comiendo. Así es. Pero en la benevolencia que Dios tiene hacia el ser humano, Dios tiene un límite. Dios puede hacer cualquier cosa,
para sacarte de Egipto. Pero Dios nunca va a abrir el mar rojo para que tú vuelvas a Egipto. Dios nunca te abandonará. Dios siempre estará ahí. Somos nosotros que abandonamos al Señor. Si nosotros dejamos el desierto que nos va a llevar camino a la Canaán celestial para volver a Egipto, estamos solos. Mientras estábamos allá, Dios hizo todo lo posible y entró a Egipto para liberarnos. Y lo hizo, gloria a Dios por eso. Amén. Pero si nosotros dejamos a Dios para querer volver allá, estamos solos. Y es así como se torna de difícil la vida de alguien que caminaba en los caminos de Dios, pero luego lo abandona. Por eso es que cobra sentido el texto que Jesús le dice, una casa que está limpia porque aceptó al Señor y quiere buscar de Él, cuando deja estos caminos, ya no es un demonio que viene, sino que ese viene e invita a otros, y ahora esta casa está más inmunda, más desagradable, más desordenada, y vemos esto en la vida de los demás que quizás han abandonado el camino del Señor, que su vida ha dado un rumbo de 360 grados hacia el mar. Duro y amargo. Sí, y es por esta razón, porque ir de camino a abrir un mar que solamente el poder de Dios pudo abrir, y tú empezar a nadar en ese mar, imaginémoslo así de manera física o literal, nadando allí, rompiendo olas, no es nada fácil, con el peligro o el riesgo de ahogarte allí y todos los problemas que se encuentra en la vida marina, que un tiburón vaya a querer hacerte daño. Todo eso puedes pensarlo y llevarlo a un aspecto espiritual, y el trabajo que se pasa no es poco, porque los demonios están, no solamente Satanás, pero también los demonios están como leones rugientes, como que nunca han comido y que tienen esa hambre de devorarse a cualquier persona que esté cerca de los caminos de Dios o que vayan a escapársele al infierno que vendrá. Y por esta razón hacen todo lo posible y toman posesión de esta vida, de estas personas, y lo degradan a un punto que es lamentable. Pero aún para esas personas que en algún momento han dejado al Señor hay esperanza. La Biblia nos dice a nosotros que abogado tenemos con Dios, a Jesucristo el justo. Y eso es una esperanza que aquellos que han caído pueden levantarse otra vez en el Señor. Amén. Porque aunque el pecado tiene poder, Dios tiene más. Por Amén. cuanto abundó el pecado, Sobreabundó la gracia. gloria a Dios. Así es. Pero es importante que nosotros mantengamos en vista que Dios nos pide a nosotros cruzar el Mar Rojo. Dios nos pide a nosotros que hagamos un compromiso con Él. Para eso Dios llevó a Israel al desierto, para hacer un pacto con ellos. Y es verdad que la vida del desierto no es nada fácil, pero no es fácil, no es difícil porque Dios lo haya querido así. En realidad, la vida en el desierto es desagradable porque nosotros hemos sido educados, hemos sido criados viviendo en Egipto. Y cuando tú quieres cambiar aspectos, hábitos en el cual te has criado, estas cosas se tornan totalmente difíciles. Vivir el camino que Dios quiere se hace difícil porque tú anhelas volver allá, anhelas hacer estas cosas. Pero yo doy gloria a Dios y doy gracias a Dios porque Dios no nos deja solo en este proceso. Amén. Dios está a nuestro lado dándonos las fuerzas que necesitamos, pero necesita que nosotros estemos en serio con Él, que de corazón le pidamos a Él: Padre, dame la fuerza para poder destruir este mal que hay en mí, para hacer como hizo Pablo, que cada día mataba un pecado. Dios nos da esa fuerza si nosotros de corazón se la pedimos, si nos humillamos delante de Él y le pedimos de corazón que nos dé el poder de su Santo Espíritu para vencer el mal que hay en nosotros. Dios nos las va a otorgar. Gloria Así a es. Dios. Así que vemos aquí en Israel
este maravilloso proceso de la liberación del pecado. Pero una vez estando aquí, nosotros ahora necesitamos ser transformados por el poder de Dios. Y esa es la razón por la cual Dios nos lleva a nosotros al desierto. Y esto es muy importante, porque en el desierto Dios no nos da diferentes opciones. En el desierto Dios nos dice, esto es lo que hay. Esta es la manera de vida, esta es la forma en la que ustedes me van a adorar. Y si quieren alcanzar esta transformación, necesitan aceptar los parámetros de Dios tal y cual Él los ha presentado. En Egipto hay muchos dioses. En el mundo hay muchas cosas. Hasta hoy en día hay algo que está de moda y es que las personas son su propio Dios. Hay muchas personas que no creen ni en Satanás ni creen en Dios, pero ellos son su propio juez de sus pensamientos. Piensan ellos que es así. Tristemente no saben que son víctimas del enemigo que les ha hecho pensar eso, pero en realidad ellos van por el camino que gozosamente Satanás ha construido. ¿Verdad? Dios en su misericordia lo puede alcanzar, pero solamente hay dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. Y nosotros los seres humanos no somos quienes determinamos eso. Dios quien hizo todo y nos hizo a nosotros, hizo una forma de vida donde la paz, el amor, la justicia reinaba. Y Satanás fue quien destruyó eso. Y siempre que nosotros estamos caminando hacia la inmoralidad, siempre que nosotros estamos caminando hacia las lujurias, siempre que estamos caminando hacia cualquier forma del pecado, estamos caminando hacia el terreno de Satanás. Y es por esta razón que nosotros, de manera humilde, necesitamos estar dispuestos a aceptar lo que Dios quiere en nuestras vidas. Porque Israel lo había aceptado, pero no fue de corazón. Habían dicho a Moisés por miedo que fuese él el intermediario entre Dios y ellos, y que iban a estar dispuestos a hacer todo lo que el Padre les mandase. Y Moisés hizo solamente subir allá arriba en la montaña y ya ellos estaban practicando las mismas cosas que practicaban en Egipto. Y se entiende que sea difícil y que en algunos momentos caigamos en una tentación, pero nuestro objetivo tiene que ser el levantarnos siempre y agarrar la mano de nuestro Dios y seguir caminando con Él. Wow, muy interesante todo esto. Pero vamos a seguir porque el tiempo es corto y tenemos que cubrir todo el material. Hay un tercer aspecto del pecado y es la presencia. Jesús murió por nosotros para que pudiésemos ser liberados de la penalidad del pecado. Nosotros en la forma del bautismo tenemos que morir al pecado, pero la presencia del pecado debe ser destruida totalmente. Y yo doy gloria a Dios por esto, porque cuando Cristo venga por tercera vez, después de los 1000 años que estemos allá en el universo, en el cielo, Satanás será destruido y el pecado no existirá más. Yo doy gloria a Dios por esto. Y el proceso el cual Dios está llevando en nuestras vidas es un proceso que nos garantiza a nosotros que el pecado sea raído totalmente de nuestras vidas. Que ese deseo por las cosas buenas sea lo que predomine en nuestro ser. Que la justicia y la moral o la ley de Dios sea lo que conforma nuestro ADN. Es por esta razón que el bautismo representa un nuevo nacimiento. Ya no es el pensamiento que teníamos anteriormente. Y por eso Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Porque ahora lo que domina nuestros pensamientos, la información que está en nuestras neuronas, es la información de Cristo. Amén. El ADN en nuestras vidas ahora es diferente. Y cuando alguien me trata mal, será fácil para mí
actuar como Cristo dijo que actuara, poner la otra mejilla, porque mi pensamiento no estará en que agredir a aquel que me agredió o defenderme de aquel que me está agrediendo, sino que mi pensamiento estará en cómo puede ser esta persona salva. Y más aún, para hacerlo más claro, haré la misma oración que Jesús hizo por aquellos que le estaban haciendo daño. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Haremos la misma oración que Abel hizo cuando Caín lo mataba. Padre, perdónalo porque no sabe lo que hacen. Será el mismo ADN que estará dentro de nosotros. Y digo, wow, qué maravilloso. Es una transformación hermosa, espléndida, porque para nadie es un secreto que en este camino surgen problemas. Y tú dices, oye, pero ¿por qué la gente hace tal cosa? Y puede que en algún momento tú digas, por la indignidad, cuando tú ves que una persona hace daño a un niño, a una niña, en el proceso de, ¿sabes? Cuando de manera sexual lo agreden. Tú dices, ¿cómo existe esa persona en el mundo? Si fuiste tú que estuviese ahí, yo creo que lo primero que vas a hacer es terminar con la vida de ese maleante. Sin embargo, Dios quiere salvarlo también, porque Dios entiende que es una víctima del pecado. Y aunque para el ser humano los pecados se miden, para Dios son todos iguales. Sí, nosotros lo clasificamos. Una mentira no es tan malo, matar sí, chisme no es tan malo, robar sí, y nosotros tenemos una lista de pecados en rojo, en amarillo y en verde. Pero para Dios todos ellos costaron la vida de Jesús. Para Dios todos ellos costaron una demanda demasiado grande para el cielo, y es por esta razón que nosotros tenemos que prestar suma atención de cómo nosotros vivimos hoy en día. Así que, siguiendo el transcurso de Israel en el desierto y mirando cómo Dios abrió un camino para ellos, para que sea posible que ellos fuesen transformados por el poder de Dios, esto nos lleva a nosotros a las palabras de Jesús, que aunque simple parecen, pero están conectadas íntimamente con este tema. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y yo hago la pregunta, ¿un camino para qué sirve? Pues para caminar. Sí, nos conduce a un lugar. Exacto. Del punto A al punto B. El camino no sirve para otra cosa. Pero vemos que la Biblia lleva una secuencia. La Biblia no dice yo soy la verdad y luego el camino. La Biblia dice yo soy el camino, la verdad y la vida. No dice yo soy la vida, la verdad y el camino. Porque no es así como funciona. Dios no podía tener una relación con Israel mientras ellos estuviesen en Egipto. Y es algo que yo quiero que mis queridos hermanos, las visitas que escuchan, amigos, Dios nos ama, pero Dios no puede tener una relación con nosotros mientras estamos en Egipto. Dios vino a este mundo, envió a su Hijo para rescatarnos de Egipto, y es nuestra decisión salir de Egipto y tener una relación con Dios en el desierto. Así que cuando vemos estos textos en la Biblia, vemos que Jesús es el camino, es la conexión entre el cielo y la tierra. Él hizo posible que la humanidad tuviera una segunda oportunidad. Pero ese camino nos lleva a un lugar muy importante, que es la verdad. Y es cierto, hoy en día existen muchas religiones, y todas ellas creen en el camino. Nosotros somos uno con los bautistas, los metodistas, los pentecostales, evangélicos, católicos, porque todos ellos, como nosotros, creemos que Jesús es el camino al cielo. Pero donde está la diferencia es hacia dónde nos lleva ese camino. Muchos de nosotros, como Israel, hemos querido volver a Egipto. Y Dios no puede obligarnos a nosotros a seguir avanzando hacia donde Él quiere llevarnos.
Nosotros tenemos amplia libertad de elegir hacia dónde vamos. Pero aquellos que han llegado a donde el camino los llevaba, han llegado a la verdad. Y es allí donde está la diferencia o la desunión y la razón de por qué tantas denominaciones. Porque muchas personas piensan que de alguna manera Dios ha reducido sus estándares. Y es por eso que el Egipto moderno, la forma en la que vivimos, está en la iglesia. Los estándares han bajado para que las doctrinas puedan ser más fácil de llevar, cuando debió existir lo contrario. Los estándares debieron mantenerse bien altos, de manera que el ser humano pudiese llegar a estar en igualdad con las doctrinas de Dios. Muchas personas piensan que cuando ellos se bautizan, están haciendo una entrada a una iglesia. Nosotros no nos bautizamos para llegar a ser adventistas del séptimo día, o para formar parte de la iglesia adventista del séptimo día, o para formar parte de la iglesia evangélica, o para formar parte de la iglesia metodista o bautista. No nos bautizamos para eso. Nosotros nos bautizamos para tener una relación con Dios. Amén. Y cuando nosotros vemos el bautismo como una entrada a una iglesia, de ahí se va a determinar cómo nosotros vivimos. Porque si la iglesia tiene estándares bajos que me permiten a mí violar ciertas cosas que Dios me pide a mí que no haga, entonces yo voy a vivir en armonía con la iglesia, pero en desunión con Dios. Pero cuando nosotros entendemos el proceso que Dios llevó con Israel y que Él los llevó al desierto, los hizo cruzar el Mar Rojo y tuvieron un bautismo para encontrarse con Él y tener un pacto con Él, entonces vamos a bautizarnos, pero para vivir para Dios, no para los hombres. Vamos a bautizarnos para hacer este pacto con Dios de que de ahora en adelante vamos a vivir para glorificarlo y honrarle. Así que el camino nos lleva a la verdad. Y la verdad nos transforma. Nos da vida. Nos da vida. Eso era lo que Dios quería hacer con su pueblo Israel. Pero lamentablemente ellos vagaron en el desierto 40 años porque ellos no permitieron que Dios los transformara. Porque Dios no hace nada obligado. Dios no nos obliga a nosotros. Pero le encuentro tanta importancia a este tema porque de alguna manera se ha olvidado la razón de por qué Jesús vino a morir por nosotros. No fue para dejarnos en nuestros delitos y pecados. No fue para darnos esa segunda oportunidad y que siguiéramos viviendo como vivimos. Es para llevarnos a un encuentro con Dios y que podamos permanecer en ese encuentro y ser transformados a esa imagen y semejanza de hombres y mujeres a la estatura de Cristo Jesús. Pero hoy en día todo esto se está perdiendo de vista. Jesús es bueno, es nuestro Salvador, todo el mundo cree en Dios. El que canta rap, el que canta bachata, Recuerdo en un momento, estaba yo en un vecindario visitando a unos jóvenes que se me había dicho que eran directores de una banda de maleantes. Creo que el que dirigía eso tenía algunos 17 años. Bueno, en ese momento yo creo que tenía la misma edad, o 16 años. Y yo fui a hablar con él. Y él me decía, sí, yo lo respeto mucho a ustedes, nosotros no nos metemos con cristianos. Y él me dijo algo que me sorprendió. Él me dijo que él oraba antes de salir a hacer sus fechorías. Ay, Padre Celestial. Sí, él se encomendaba a Dios antes de salir a hacer esto. El mundo está desenfocado, no sabe lo que está haciendo, porque las iglesias nos hemos encargado de hacer el trabajo de Satanás. O nosotros. ¿Cómo así? Espérate, Manuel. ¿Cómo así? Bueno, Satanás quiere que todos pensemos
que es suficiente con que nosotros digamos yo creo en Jesús y que no hay que hacer más nada. Satanás quiere que nosotros pensemos que podemos tener una relación con Dios viviendo en Egipto. Que viviendo la vida en la que nosotros vivíamos antes, podemos aceptar a Dios y que todo va a estar bien. Cuando lo que la Biblia nos está enseñando a nosotros es que Dios quiere sacarnos en Egipto para hacer de nosotros nuevas personas, no la misma que éramos allá. Si no, nos hubiese dejado en Egipto. Sí. Pero no, Dios tenía que llevarnos al desierto y hacernos entender que la vida con Dios es totalmente diferente. Y eso se enseña claramente en la palabra de Dios. Cuando Israel llegó a Egipto, cuando Israel llegó al desierto, quería volver a Egipto porque no encontró nada de lo que estaba acostumbrado a deleitarse allí. Porque el Dios que estaba en el desierto era Jehová de los ejércitos. Amén. Un Dios que demanda una adoración totalmente diferente a cómo se adora cuando estás en el mundo. Un Dios que demanda una apreciación de las cosas diferente a cómo se aprecian las cosas en el mundo. Un Dios que pide que lo adores en la forma en que no se adoraba en Egipto, porque habían dioses de madera y plata, pero que ellos creían que eran Dios, que se deleitaban en orgías, en sacrificar niños, en hacer cuántas cosas acérrimas se pueden contar, y que para ellos eso eran sacrificios. Pero Dios nos pide a nosotros una vida llena de santidad, una vida sujeta a los mandamientos de Él, una vida que era conforme al Edén que Dios había hecho para Adán y Eva. Una vida que va a redundar en felicidad y armonía, porque cuando las cosas se hacen bien conforme a la voluntad de Dios, todo lo que sucede obra para bien. Amén. Todo lo que sucede obra para bien. Y es por esta razón que nosotros necesitamos entender y necesitamos trabajar, hacer de nuestra parte para enseñarle al mundo que no solamente necesitamos creer en Dios, también necesitamos vivir para Dios. Amén. Y a eso fue que Dios llevó a Israel al desierto. Y esto es lo que hace la verdad de Dios en nuestras vidas. Nos transforma para hacernos perfectos, de manera que Dios pueda habitar en nosotros. Que Dios pueda tener esa unidad con nosotros, de que nada en este mundo nos separe de Él. Así que les exhorto a aquellas personas que nos escuchan en esta mañana que puedan dar un paso más allá y que lo hagan con determinación. No importa lo que hayan vivido en Egipto, no importa lo que hayas hecho hasta el momento, no importa qué tan malo te consideres, Dios ha hecho provisión para que tengas esta segunda oportunidad. Pero Dios no quiere dejarte allí. Dios no quiere que tú vivas, que tengas esta vida para que sigas cayendo en las cosas del pecado, para que Satanás te siga maltratando y que te mantenga cautivo. No, Dios quiere o te ha dado esta segunda oportunidad para que ahora puedas empezar esta relación con Dios. Esta relación que te va a llevar al cielo, donde ya no hay más dolor, no hay más llanto ni sufrimiento, y donde las cosas que temíamos ya no hemos de temer más, y donde solamente existirá la paz, el gozo y la justicia. Que el Señor te bendiga. Muchas Amén. gracias por compartir con nosotros este interesante contenido, Manuel. Para mí es un placer. Sí, muy, muy bueno. Pudiéramos seguir, pero lo vamos a dejar hasta ahí por hoy, Manuel, porque Ok. tienes el compromiso de volver. Y a ustedes también tienen un compromiso. Tienen el compromiso de darle me gusta, de comentar y de compartir. Y si no te has suscrito a nuestro canal, este es el momento. Suscríbete. Nos vemos en otro nuevo contenido. Bye bye. Bye.